Hay algo profundamente inquietante en el modo en que la humanidad ha tratado con sus propios mitos fundacionales, y quizá ninguna figura lo advirtió con más claridad devastadora que Baruch Spinoza, en su exilio de toda comunidad, que alguna vez lo llamó hijo. La historia que está a punto de desplegarse no es simplemente la narración de un filósofo enfrentando dogmas religiosos, sino el relato de cómo 7 errores teológicos monumentales transformaron gradualmente la figura de un maestro itinerante de Galilea en un aparato institucional de control, y cómo un hombre con lentes de pulidor de vidrios y mente de arquitecto cósmico se atrevió a señalar lo que todos veían, pero nadie se atrevía a nombrar. ¿Por qué la verdad asusta más que la mentira confortable? ¿Será porque la mentira nos permite dormir mientras la verdad nos obliga a despertar en mitad de la noche, sudando, preguntándonos si todo lo que creímos fue apenas el sueño de otro? En algún momento del siglo XVII, mientras Europa ardía en guerras religiosas que enfrentaban a cristianos contra cristianos en nombre del mismo Cristo, un joven judío, expulsado de la sinagoga de Ámsterdam, se sentaba en su taller de pulido de lentes ópticas y contemplaba algo que muy pocos habían contemplado con tal frialdad metódica: la arquitectura completa del engaño teológico. No era que Spinoza negara lo sagrado, era algo mucho más peligroso, algo que las autoridades religiosas intuían con terror primordial. Estaba desmontando pieza por pieza el mecanismo mediante el cual lo sagrado había sido secuestrado, domesticado, convertido en herramienta de dominación. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Es acaso la señal de que ese dogma nunca tuvo fundamento divino, sino meramente humano, demasiado humano? La primera pieza del rompecabezas que Spinoza identificó con precisión quirúrgica fue lo que podríamos llamar la divinización institucional, el primer error teológico de magnitud sísmica. La transformación deliberada y sistemática de Jesús de Nazaret, un maestro que según todos los registros históricos criticaba ferozmente a las instituciones religiosas de su tiempo, en el fundamento mismo de la institución religiosa más poderosa que el mundo occidental conocería. La ironía es tan brutal que corta. Aquel que volcó las mesas de los cambistas en el templo fue convertido en la piedra angular de un nuevo templo, uno aún más monumental, aún más obsesionado con el control, aún más alejado de los pobres, los enfermos, los marginados, que constituyeron su audiencia primaria. Spinoza observaba este fenómeno no con el desprecio del ateo superficial, sino con la fascinación horrorizada del anatomista que descubre un tumor donde debía haber un órgano sano. En su tratado teológico-político, ese texto incendiario que lo convertiría en el filósofo más peligroso de su época, Spinoza no atacaba la espiritualidad, sino su perversión. No cuestionaba la búsqueda de lo trascendente, sino su manipulación para fines de poder terrenal. ¿Cómo fue posible, se preguntaba implícitamente Spinoza, que un movimiento que comenzó como una revolución de los oprimidos terminara convirtiéndose en el opresor más sofisticado? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran, cuando el edificio monumental de dogmas y doctrinas empieza a mostrar sus grietas, dejando pasar rayos de luz que revelan la arquitectura del control? El primer error, entonces, fue este: transformar a Jesús en Cristo, y a Cristo en Iglesia, y a Iglesia en Estado, y a Estado en verdad absoluta. Cada transformación fue un alejamiento mayor del Maestro original, cada paso una traición más profunda a su mensaje central. Los Evangelios, esos documentos complejos y contradictorios que Spinoza estudió con la misma minuciosidad que aplicaba al pulido de sus lentes, presentaban a un hombre que hablaba en parábolas deliberadamente ambiguas, que rechazaba el título de rey, que declaraba que su reino no era de este mundo,
Y sin embargo, siglos después, sus supuestos seguidores habían construido exactamente lo que él rechazó, un reino muy de este mundo, con coronas reales, con ejércitos bendecidos, con riquezas acumuladas mientras los pobres morían de hambre en las calles. Pero este primer error, por monumental que fuera, era apenas el cimiento sobre el cual se construirían 6 errores más, cada uno apilándose sobre el anterior como piedras en una torre de Babel teológica destinada a derrumbarse bajo su propio peso. Spinoza lo sabía, podía verlo con esa claridad terrible que caracteriza a aquellos que han perdido todo y por tanto no tienen nada más que perder. Expulsado de la comunidad judía con anátema tan severo que nadie podía dirigirle la palabra, rechazado por los cristianos que veían en él al hereje supremo, Spinoza había alcanzado esa libertad peligrosa que solo conocen los completamente desvinculados de toda tribu, toda ortodoxia, todo consuelo comunitario, y desde esa soledad elegida, o más bien impuesta por quienes no soportaban sus preguntas, Spinoza podía ver lo que otros no veían porque no querían ver. Podía observar cómo el segundo error teológico se había construido sobre el primero con lógica implacable. La creación de una casta sacerdotal como intermediaria obligatoria entre el individuo y lo divino. Este error no era menor ni accidental, era estructural, era necesario para el proyecto de control institucional. Porque si cada persona pudiera acceder directamente a lo sagrado, si cada mente pudiera interpretar por sí misma los textos, si cada corazón pudiera encontrar su propia conexión con lo trascendente, ¿para qué necesitarían a los sacerdotes? ¿Para qué necesitarían la institución? Los evangelios, irónicamente, documentaban esta misma crítica, cuando el velo del templo se rasgó, cuando Jesús declaró que el Sabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Sabbat, cuando afirmó que Dios buscaba adoradores en espíritu y en verdad, sin importar el lugar físico, estaba precisamente desmantelando la necesidad de intermediarios religiosos. Y sin embargo, apenas habían pasado unas décadas cuando ya se estaban estableciendo nuevas jerarquías sacerdotales, nuevas reglas sobre quién podía y quién no podía acceder a lo sagrado, nuevas doctrinas que volvían a colocar al pueblo común en estado de dependencia espiritual. Spinoza entendía que este segundo error no era simplemente un desvío histórico, sino una necesidad política. La institución religiosa no podía sobrevivir sin crear dependencia, sin convertirse en el cuello de botella obligatorio en el camino hacia lo divino. Y para lograr esto, necesitaba hacer algo más. Necesitaba convencer a las personas de que eran inherentemente incapaces de comprender lo sagrado por sí mismas, que sus mentes eran demasiado débiles, sus almas demasiado manchadas, su naturaleza demasiado caída como para aspirar al contacto directo con la verdad trascendente. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Quizá porque el hereje, al menos, acepta el marco de referencia institucional, pero el que duda cuestiona el marco mismo, amenaza con desmantelar toda la estructura. Y aquí emergía el tercer error, quizá el más psicológicamente devastador. La doctrina del pecado original como estado permanente de culpa colectiva. Este concepto, que Spinoza identificó como una de las manipulaciones más brillantes y terroríficas de la teología cristiana, transformaba a cada ser humano en un culpable desde el momento de nacer, en un deudor que jamás podría pagar su deuda, en un condenado que solo podía esperar misericordia de la institución que administraba el perdón divino. La elegancia perversa de este error era que creaba las condiciones perfectas para el control perpetuo. Si todos nacemos culpables, todos necesitamos constantemente la absolución que solo la Iglesia puede proporcionar. Spinoza rechazaba esta doctrina no por optimismo ingenuo sobre la naturaleza humana, sino por rigor filosófico. En su ética,
esa obra maestra geométricamente estructurada donde intentaba demostrar la naturaleza de la realidad con la misma certeza que Euclides demostró los teoremas de la geometría. Spinoza argumentaba que la culpa heredada era una contradicción lógica. Si Dios es perfecto e infinito, si todo lo que existe es expresión de la sustancia divina, entonces la idea de una humanidad fundamentalmente corrupta desde su origen era incoherente con la perfección divina. O Dios era perfecto y la creación también lo era esencialmente, o Dios no era perfecto y entonces todo el edificio teológico se derrumbaba. Pero la institución no podía permitirse abandonar la doctrina del pecado original porque era demasiado útil, demasiado efectiva como mecanismo de control. Un pueblo que se siente culpable es un pueblo dócil. Un pueblo que cree merecer el castigo. Es un pueblo que acepta el sufrimiento sin rebelarse. Un pueblo convencido de su propia indignidad. Es un pueblo que entrega su poder a quienes prometen interceder por ellos ante un Dios que ellos mismos han hecho aterrador. ¿Será que el miedo, más que la fe, ha sido siempre el motor secreto de la religión institucional? ¿No será que las instituciones religiosas descubrieron hace mucho que un Dios aterrador es infinitamente más útil para el control que un Dios amoroso? El cuarto error teológico que Spinoza identificó era consecuencia directa del tercero. La construcción de un sistema de salvación exclusivo, la idea de que solo a través de un camino específico, una doctrina específica, una institución específica, podía el alma humana escapar de la condenación eterna. Esta doctrina de la exclusividad salvífica era quizá la más violenta en sus consecuencias históricas, porque justificaba todo tipo de atrocidades en nombre de salvar almas. Si solo la verdadera fe podía salvar, entonces cualquier método para imponer esa fe quedaba justificado. La conversión forzosa, la tortura de la Inquisición, las cruzadas, las guerras religiosas, el exterminio de culturas enteras. Spinoza había vivido personalmente las consecuencias de esta mentalidad excluyente. La comunidad judía de Ámsterdam, refugiada de persecuciones en España y Portugal, donde la Inquisición había convertido la tortura en sacramento, había reproducido en versión menor la misma lógica excluyente al expulsarlo con un cherem tan absoluto que ni su propia familia podía hablarle sin convertirse en proscritos. El cristianismo católico afirmaba ser el único camino verdadero. El protestantismo se había fragmentado en 1000 sectas cada una, proclamando poseer la interpretación correcta. El judaísmo mantenía su estatus de pueblo elegido. Todos compartían la misma certeza asesina. Nosotros tenemos la verdad, los demás están condenados. Y Spinoza, desde su taller de lentes, contemplaba esta locura múltiple y veía en ella no la voluntad de Dios, sino la voluntad de poder humano disfrazada de mandato divino. Porque si todas las religiones llevaban a lo divino, si todos los caminos sinceros hacia la verdad eran válidos, entonces las instituciones religiosas perderían su monopolio, su capacidad de controlar no solo la vida presente de los creyentes, sino también su destino eterno. El miedo al infierno era la herramienta final de control, el as bajo la manga que ninguna institución estaba dispuesta a sacrificar. ¿Qué clase de Dios, se preguntaba implícitamente Spinoza, condenaría a la mayoría de la humanidad al sufrimiento eterno por el accidente de haber nacido en la cultura equivocada, en el momento histórico equivocado, bajo la religión equivocada? El quinto error teológico se revelaba en la literalización de las escrituras, en la transformación de textos poéticos, alegóricos, místicos, en manuales de instrucciones literales y códigos legales rígidos. Spinoza dedicó gran parte de su tratado teológico-político a demostrar cómo los textos sagrados habían sido escritos en el lenguaje de su tiempo, dirigidos a audiencias específicas, utilizando metáforas
y símbolos que resonaban con esas culturas particulares. Leer estos textos de manera literal, siglos después, era no solo una mala interpretación, sino una traición a su intención original. Los profetas hebreos no estaban escribiendo tratados filosóficos, sino poesía profética, visiones en lenguaje simbólico, críticas sociales disfrazadas de revelaciones divinas. Jesús hablaba en parábolas deliberadamente enigmáticas, historias que cada oyente debía interpretar según su propia comprensión. Pero la institución necesitaba certezas, necesitaba dogmas claros, necesitaba poder decir con autoridad absoluta: esto significa esto y nada más. Así que los textos fueron codificados, sus ambigüedades fueron resueltas por decretos conciliares, sus misterios fueron reemplazados por doctrinas precisas que debían ser aceptadas bajo pena de excomunión o muerte. Spinoza argumentaba que esta literalización no solo malinterpretaba los textos, sino que los vaciaba de su poder transformador. Cuando una parábola se convierte en ley, pierde su capacidad de hablar de manera diferente a cada generación. Cuando un símbolo se vuelve dogma, deja de simbolizar y se convierte en prisión mental. La institución había matado el espíritu de los textos al momificar su letra. Había asesinado el mensaje vivo al convertirlo en monumento muerto. ¿No será que la verdadera revelación continua sigue hablando a través de los siglos, y que el error más grande es pensar que todo lo que Dios tenía que decir ya fue dicho en textos de hace 2000 años? Pero quizá ningún error era tan revelador de la naturaleza institucional del cristianismo como el sexto, la obsesión con el control de la sexualidad y el cuerpo. Spinoza observaba con perplejidad cómo una religión, que supuestamente celebraba la encarnación de lo divino en lo humano, había terminado desarrollando un rechazo casi maniqueísta del cuerpo, especialmente del cuerpo femenino y de cualquier expresión de sexualidad, fuera de los estrechos confines de la procreación matrimonial sancionada por la Iglesia. Este sexto error no era accidental, sino profundamente estratégico. Al controlar la sexualidad, la institución controlaba la dimensión más íntima de la vida humana, la esfera donde el poder personal y el placer se encontraban lejos de la mirada institucional. No podían permitir eso. Cada aspecto de la vida sexual debía ser regulado, confesado, juzgado. La virginidad se volvió virtud suprema. El celibato se convirtió en requisito para el sacerdocio. El placer sexual se transformó en pecado incluso dentro del matrimonio si no estaba orientado a la procreación. El cuerpo, especialmente el cuerpo que sentía placer, era enemigo del alma. Spinoza rechazaba esta fragmentación del ser humano como filosóficamente absurda y psicológicamente destructiva. En su sistema monista, donde mente y cuerpo eran dos expresiones de la misma sustancia, donde lo divino permeaba toda la realidad sin distinción entre espíritu y materia, la demonización del cuerpo era una contradicción fundamental. Pero más allá de la inconsistencia filosófica, Spinoza veía las consecuencias prácticas de este error. Generaciones de seres humanos atormentados por culpa sexual, mujeres reducidas a vasijas reproductivas o tentaciones demoníacas, diversidades sexuales perseguidas como abominaciones, el placer natural convertido en vergüenza profunda. El control del cuerpo era control del ser completo y la institución lo sabía. Si podían hacer que las personas se avergonzaran de sus propios deseos, de sus propias sensaciones, de sus propios cuerpos, entonces habían logrado la colonización más profunda posible, la colonización de la subjetividad misma. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad de su propia naturaleza encarnada? ¿Será porque aceptar el cuerpo como sagrado implicaría rechazar el control institucional sobre nuestras vidas más íntimas? Y así llegamos al séptimo error, quizá el más devastador en términos de sus consecuencias históricas.
la alianza entre poder religioso y poder político, la fusión de trono y altar en un sistema de dominación mutuamente reforzante. Este error final completaba la transformación de un movimiento espiritual en aparato de Estado, de un mensaje de liberación en herramienta de opresión. Cuando Constantino convirtió al cristianismo en religión del Imperio Romano, cuando los papas se convirtieron en príncipes temporales, cuando reyes reclamaban gobernar por derecho divino, bendecido por la Iglesia, el círculo se había cerrado completamente. Spinoza vivía en un tiempo cuando esta alianza estaba mostrando sus consecuencias más sangrientas. La Guerra de los 30 años había devastado Europa, católicos y protestantes, masacrándose mutuamente en nombre del mismo Cristo. La Inquisición española seguía torturando y quemando a quienes se desviaban de la ortodoxia. Los gobiernos europeos usaban la religión para justificar la conquista y el genocidio en América. La religión ya no era consuelo para los oprimidos, sino el opio con el cual se adormecía a los oprimidos para que aceptaran su opresión como voluntad divina. Este séptimo error hacía explícito lo que los otros 6 habían preparado. La religión institucional no era sobre Dios, sino sobre poder. No era sobre salvación, sino sobre control. No era sobre verdad, sino sobre obediencia. Y Jesús, aquel maestro itinerante que no tenía dónde recostar su cabeza, que declaró bienaventurados a los pobres, que advirtió sobre las riquezas, que fue ejecutado por las autoridades romanas en colaboración con las autoridades religiosas judías por ser una amenaza al orden establecido. Ese Jesús había sido completamente traicionado, completamente invertido, completamente reemplazado por una institución que encarnaba todo lo que él había denunciado. Spinoza no escribía estas cosas con alegría, sino con el dolor de quien ve una belleza original corrompida, un mensaje liberador convertido en cadenas. Había algo profundamente trágico en cómo la humanidad tomaba lo mejor de sí misma, sus impulsos hacia lo trascendente, sus búsquedas de sentido, sus anhelos de conexión con algo mayor, y los transformaba en instrumentos de su propia esclavitud. Los 7 errores teológicos no eran simplemente equivocaciones intelectuales, sino pasos calculados en la construcción de un sistema de dominación que había durado siglos y que, en tiempos de Spinoza, seguía teniendo el poder de quemar vivos a los disidentes. Y sin embargo, Spinoza escribía: a pesar del peligro, a pesar del ostracismo, a pesar de saber que sus libros serían prohibidos y que su nombre sería sinónimo de herejía durante siglos. Escribía porque creía que la verdad tenía poder propio, que la razón podía eventualmente iluminar incluso los rincones más oscuros del dogma, que los errores teológicos podían ser desenmascarados si alguien tenía el coraje de señalarlos sin miedo a las consecuencias. ¿No será que la verdadera fe comienza precisamente aquí, cuando nos atrevemos a cuestionar todo lo que nos han enseñado a temer cuestionar? En su taller, mientras pulía lentes que permitirían a otros ver más claramente el mundo físico, Spinoza pulía también argumentos que permitirían a las generaciones futuras ver más claramente el mundo espiritual y sus corrupciones institucionales. Cada lente requería paciencia, precisión, la eliminación cuidadosa de toda imperfección. Cada argumento filosófico requería el mismo cuidado. Eliminar los supuestos no examinados, pulir las contradicciones, dejar solo la claridad que emerge cuando el pensamiento se vuelve tan transparente como el vidrio más puro. Los 7 errores teológicos que Spinoza identificaba no eran solo historia antigua, sino presente viviente. Mientras él escribía, las iglesias seguían construyendo catedrales cada vez más monumentales, mientras los pobres morían de hambre. Los sacerdotes seguían vendiendo indulgencias y prometiendo paraísos que nunca llegarían. Los inquisidores seguían torturando cuerpos para supuestamente salvar almas.
Las guerras religiosas seguían desgarrando familias y naciones. Todo en nombre de un hombre que había dicho que su reino no era de este mundo, que había preferido la compañía de prostitutas y recaudadores de impuestos a la de los sacerdotes, que había elegido la cruz antes que el compromiso con el poder. Y Spinoza veía en esta contradicción no solo una tragedia histórica, sino una pregunta filosófica fundamental. ¿Qué revela sobre la naturaleza humana que hayamos tomado un mensaje de amor y lo hayamos convertido en justificación para el odio? ¿Qué dice sobre nuestros miedos más profundos, que necesitemos instituciones masivas para mediar nuestra relación con lo infinito? ¿Por qué nos resulta más cómodo obedecer a otros que pensar por nosotros mismos, incluso cuando esa obediencia nos lleva a traicionar todo lo que pretendemos creer? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles y Spinoza no ofrecía consuelos baratos. Su filosofía era difícil, exigente. Requería que cada lector trabajara por su propia comprensión en lugar de aceptar pasivamente la autoridad externa. Pero quizá eso era precisamente el punto. La dificultad era intencional. Era una vacuna contra la manipulación institucional. Si cada persona debía pensar por sí misma, si cada mente debía esforzarse por comprender la naturaleza de la realidad sin intermediarios, entonces el modelo completo de autoridad religiosa se volvía obsoleto. Mientras la primera parte de esta narración llega a su pausa natural, imagina por un momento a ese hombre solitario en su taller de Ámsterdam, rechazado por judíos y cristianos por igual, ganándose apenas la vida puliendo vidrios y, sin embargo, dedicando cada momento libre a una tarea imposible. Desmantelar siglos de construcción teológica, exponer los errores que habían convertido la religión en tiranía, preservar en texto lo que sabía que lo condenaría, pero que futuras generaciones podrían necesitar. ¿No hay algo profundamente conmovedor en ese gesto? Algo que trasciende el contenido específico de sus argumentos y habla de la capacidad humana para la valentía intelectual, incluso cuando todo está en contra. Y quizá ahora, mientras estas palabras se despliegan ante ti, mientras contemplas los 7 errores que Spinoza identificó, puedas tomar un momento para reflexionar sobre tu propia relación con la verdad y las instituciones que prometen poseerla. Donde quiera que estés en este momento, en cualquier ciudad del mundo, en cualquier zona horaria, hay algo universal en estas preguntas que trasciende geografía y época. Si sientes que estas ideas resuenan en ti, considera compartir esta reflexión con alguien cercano, no para convencer, sino para invitar al diálogo, porque las verdades más profundas no se imponen, sino que se descubren en conversación. Y si quieres, escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo estás contemplando estas ideas y qué hora marca tu reloj en este instante preciso. Porque hay algo hermoso en saber que mentes dispersas por el planeta pueden encontrarse en torno a preguntas atemporales, que la verdad que Spinoza buscaba hace 4 siglos sigue llamando a quienes tienen oídos para escuchar. La historia continuará, porque los 7 errores apenas han sido esbozados, su complejidad apenas ha sido rozada. La segunda parte profundizará en el conflicto entre fe y razón que convirtió a Spinoza en la figura más peligrosa de su época. Explorará cómo su filosofía no negaba lo sagrado, sino que lo rescataba de sus captores institucionales. Cómo su herejía era en realidad la fidelidad más profunda a aquello que las instituciones habían traicionado. Pero por ahora, deja que estas primeras reflexiones se asienten. Deja que las preguntas trabajen en ti como Spinoza pulía sus lentes, con paciencia, con precisión, eliminando las capas de certeza superficial hasta revelar la claridad que yace debajo. Parte 2. Hay momentos en la historia del pensamiento cuando un solo hombre se convierte en espejo tan implacable de su época que su simple existencia es una acusación,
y Baruch Spinoza, viviendo en sus habitaciones austeras de Regensburg y más tarde de Warburg, ganándose apenas el sustento con el pulido de lentes mientras rechazaba cátedras universitarias que habrían requerido su silencio, fue P.R. precisamente ese espejo para una Europa que prefería no verse reflejada con tal claridad, lo que hace su figura aún más fascinante, aún más perturbadora para quienes invertían en mantener el orden teológico establecido, era que Spinoza no atacaba la religión desde el ateísmo, sino desde algo mucho más peligroso, desde una concepción de lo divino tan radical, tan intransigentemente racional y al mismo tiempo tan profundamente mística, que hacía parecer la ortodoxia cristiana como un compromiso tibio con lo sagrado. ¿Cómo combates a un hereje que no niega a Dios, sino que lo afirma con más fuerza que tú, solo que de manera completamente diferente? El conflicto entre fe y razón que Spinoza encarnaba no era el debate superficial que las instituciones religiosas preferían presentar, donde la fe se ocupaba de lo espiritual y la razón de lo material, cada una en su propio dominio separado. Eso habría sido cómodo, manejable, permitiría la coexistencia pacífica de dos magisteria que no se superponían. Pero Spinoza rechazaba esa división artificiosa porque veía en ella la rendición de ambas, la fe reducida a superstición emocional sin contenido intelectual, la razón limitada a lo mundano sin poder alcanzar lo trascendente. Para Spinoza, la verdadera fe y la verdadera razón no podían contradecirse porque ambas, correctamente entendidas, exploraban la misma realidad, la única realidad que existe, la sustancia infinita que él llamaba Deus sive natura, Dios o naturaleza, una ecuación que escandalizaba tanto a teólogos como a materialistas por igual. ¿Qué significa que Dios y naturaleza sean la misma cosa? Para los teólogos cristianos significaba reducir a Dios al mundo material, eliminar su trascendencia, destruir su personalidad, convertirlo en un principio impersonal que no podía escuchar plegarias ni intervenir en la historia. Para los materialistas emergentes significaba contaminar la naturaleza con misticismo, introducir lo divino donde solo debían reinar las leyes mecánicas. Pero para Spinoza, esta ecuación era liberación de ambos extremos. Liberaba a Dios de ser un tirano antropomórfico, sentado en un trono celestial juzgando caprichosamente, y liberaba a la naturaleza de ser materia muerta y sin sentido, revelándola como la expresión infinita de lo divino mismo. Esta concepción de lo divino no era abstracta especulación filosófica para Spinoza, sino la conclusión necesaria de un razonamiento riguroso que él desplegaba en su ética con la precisión de las demostraciones geométricas. Si Dios es infinito, entonces nada puede existir fuera de Dios, porque si algo existiera fuera de lo infinito estaría limitado y por tanto no sería infinito. Si nada existe fuera de Dios, entonces todo lo que existe debe ser expresión de Dios, modalidad de la sustancia divina. Por tanto, cuando miramos el mundo, cuando estudiamos la naturaleza, cuando exploramos las leyes que gobiernan la realidad, estamos contemplando directamente a Dios, no como algo separado, sino como lo que Dios es en su expresión manifiesta. Esta era una herejía mucho más profunda que el simple ateísmo, porque desmantelaba completamente la estructura de autoridad sobre la cual las instituciones religiosas se construían. Si Dios es la naturaleza misma, entonces estudiar la naturaleza con honestidad científica es la forma más directa de conocer a Dios, más directa que cualquier escritura revelada, más confiable que cualquier doctrina eclesiástica, más auténtica que cualquier tradición institucional. Los sacerdotes se volvían obsoletos, los dogmas se volvían irrelevantes, la supuesta revelación especial quedaba expuesta como el intento humano, demasiado humano, de monopolizar el acceso a lo divino.
¿No será que las instituciones religiosas entendieron perfectamente lo peligroso de Spinoza precisamente porque no podían reducirlo a simple ateo materialista? El segundo error teológico que Spinoza había identificado, la creación de una casta sacerdotal como intermediaria obligatoria, encontraba en esta concepción de lo divino su refutación más radical. Si cada persona que estudia la naturaleza, que contempla la realidad, que piensa con rigor está en contacto directo con Dios, entonces ¿para qué necesitamos intermediarios? La conexión es inmediata, es inevitable, es continua. No hay momento en que no estemos en presencia de lo divino, porque no hay lugar donde lo divino no esté completamente presente. La gracia no es algo que deba ser administrado por instituciones, sino el estado natural de existencia correctamente comprendida. Pero Spinoza iba más lejos, y aquí tocaba el nervio más sensible de la teología cristiana. Si Dios es la naturaleza y todo lo que sucede en la naturaleza sucede por necesidad de las leyes naturales, entonces el libre albedrío tal como lo entendía la tradición cristiana es una ilusión, y con él se derrumba todo el edificio de pecado, culpa, castigo y salvación. Este era el tercer error teológico en su manifestación más cruda. La idea de que los seres humanos son libres en un sentido absoluto, capaces de elegir contra su propia naturaleza, responsables en un sentido que los hace merecedores de castigo eterno por elecciones hechas en condiciones de ignorancia y limitación. ¿Qué significa la libertad para Spinoza? No la capacidad mágica de actuar sin causa, que sería absurda, sino la comprensión cada vez más profunda de las causas que nos determinan. Somos libres en la medida en que comprendemos las fuerzas que actúan sobre nosotros y dentro de nosotros, en la medida en que nuestras acciones fluyen de nuestra propia naturaleza esencial, en lugar de ser reacciones ciegas a estímulos externos. La libertad es conocimiento, comprensión, y el camino hacia la libertad no pasa por la obediencia a mandamientos externos, sino por el desarrollo de la capacidad racional de comprender la necesidad que gobierna toda existencia. Esta concepción de libertad como comprensión necesaria eliminaba completamente la lógica del castigo y la recompensa que sustentaba la teología cristiana. Si las personas actúan necesariamente según su naturaleza y las causas que las determinan, entonces no tiene sentido castigarlas eternamente por acciones que no podrían haber evitado dadas sus circunstancias. El infierno se revelaba como el invento más cruel de la imaginación teológica, una herramienta de terror diseñada para controlar el comportamiento mediante el miedo. ¿Qué clase de Dios infinitamente perfecto necesitaría castigar eternamente a criaturas finitas por errores cometidos en el breve parpadeo de una vida humana? Spinoza no negaba que las acciones tuvieran consecuencias, pero las consecuencias eran naturales, no sobrenaturales. Vivir en ignorancia, dejarse dominar por pasiones no examinadas, actuar contra la propia naturaleza esencial, traía sufrimiento no porque Dios castigara, sino porque esa era la consecuencia natural de vivir en desacuerdo con la realidad. El camino hacia lo que la tradición llamaba salvación era en realidad el camino hacia la comprensión y la serenidad que viene de aceptar la necesidad de todo lo que es. El beatitudo, el estado de bendición suprema que Spinoza describía en las últimas proposiciones de su ética, no era una recompensa otorgada por una deidad externa, sino el resultado natural de comprender nuestra unidad con la sustancia infinita. Esta visión hacía del cuarto error teológico la doctrina de salvación exclusiva, algo no solo falso, sino absurdo. Si la salvación es comprensión, si la bendición es conocimiento de nuestra conexión con lo divino, entonces no puede haber un solo camino hacia ella. Cualquier tradición que conduzca genuinamente al conocimiento de la realidad,
cualquier práctica que desarrolle la capacidad contemplativa, cualquier disciplina que libere de las ilusiones del ego separado, es igualmente válida. Los judíos que vivían éticamente según su comprensión, los cristianos que practicaban verdadera caridad, los filósofos que buscaban verdad sin dogma, todos caminaban hacia la misma meta, aunque sus caminos fueran diferentes. Pero las instituciones religiosas no podían aceptar esto porque su poder dependía de la exclusividad. Si todos los caminos conducen a la misma verdad, si no hay salvación especial que solo ellos puedan administrar, entonces pierden su producto único, su monopolio sobre lo sagrado. Por eso, el ecumenismo genuino siempre ha sido más peligroso para las instituciones que la herejía declarada. El hereje al menos reconoce que hay algo en juego, que las doctrinas importan. El que dice que todos los caminos son válidos disuelve la importancia misma de las fronteras doctrinales que definen las instituciones. ¿Por qué las instituciones religiosas pelean más ferozmente entre sí que contra el ateísmo? Porque el ateo está fuera del juego, pero las otras religiones son competencia por el mismo mercado de almas. Spinoza veía esta competencia feroz por el monopolio espiritual y reconocía en ella no la pasión por la verdad, sino el instinto de autopreservación institucional. Y esto lo llevaba de vuelta al quinto error teológico, la literalización de las Escrituras, porque ese error era la herramienta mediante la cual las instituciones podían reclamar autoridad absoluta sobre la interpretación del texto. Si la Biblia debe leerse literalmente, si cada palabra tiene un solo significado correcto, entonces se necesita una autoridad que determine cuál es ese significado. Pero si la Biblia es literatura, metáfora, poesía, historia interpretada a través de lentes culturales específicos, entonces cada generación, cada persona incluso, puede y debe interpretarla según su propia comprensión iluminada por la razón. En su tratado teológico político, Spinoza desarrollaba un método de interpretación bíblica que era revolucionario para su tiempo y que anticipaba la crítica bíblica moderna. Los textos debían leerse en su contexto histórico, comprendiendo a qué audiencia se dirigían, qué problemas intentaban resolver, qué recursos literarios empleaban. Cuando los profetas hablaban de milagros, estaban usando el lenguaje de su época para comunicar verdades morales y espirituales, no reportando eventos que violaban las leyes naturales. Los milagros, correctamente entendidos, no eran violaciones de la naturaleza, porque eso implicaría que Dios se contradice a sí mismo, creando leyes naturales para luego romperlas. Los milagros eran eventos naturales, interpretados como signos por personas que no comprendían las causas naturales. Esta desmitificación de lo sobrenatural no era reduccionismo materialista, sino elevación de lo natural a lo sagrado. Si todo es expresión de la sustancia divina, entonces todo es milagroso en el sentido profundo. Que exista algo en lugar de nada, que la realidad tenga la estructura matemáticamente bella que tiene, que la conciencia emerja y pueda contemplar el universo del cual es parte, estos son los verdaderos milagros que deberían provocar asombro reverente. Las violaciones puntuales de las leyes naturales que reportaban las Escrituras eran, en comparación, triviales, y creer en ellas era en realidad insultar la perfección de la creación divina. ¿No será que los supuestos milagros revelan no el poder de Dios, sino la ignorancia humana de las leyes naturales? El sexto error teológico, la obsesión con el control de la sexualidad, encontraba en la filosofía de Spinoza su antídoto más potente. Si el cuerpo no es prisión del alma, sino expresión de la misma sustancia divina que el alma, si mente y cuerpo son dos atributos del mismo ser, entonces la guerra contra el cuerpo es guerra contra nosotros mismos,
fragmentación destructiva de nuestra integridad esencial. Las pasiones, incluidas las pasiones sexuales, no son enemigas a ser reprimidas, sino fuerzas naturales a ser comprendidas y mediante esa comprensión integradas en una vida guiada por la razón. Spinoza no era hedonista ingenuo que celebrara cada impulso sin discriminación, pero tampoco era asceta que viera el placer como pecado. Para él, la cuestión no era reprimir sino comprender, no negar sino ordenar según la guía de la razón. Un deseo que nos esclaviza, que nos controla, que nos hace actuar contra nuestro bien genuino. Ese deseo es un problema no porque sea corporal, sino porque representa ignorancia, falta de autoconocimiento. Pero un deseo integrado en una vida racional, expresión de nuestra naturaleza esencial, ese deseo es bueno, es natural, es parte de la alegría de existir. La obsesión institucional con el control sexual revelaba, para Spinoza, no preocupación por el bienestar espiritual, sino el instinto de control, en su forma más íntima. Las instituciones que pueden regular cuándo, cómo y con quién las personas pueden experimentar placer físico son instituciones que han logrado el nivel más profundo de penetración en la vida privada. Y las consecuencias de este control eran devastadoras. Generaciones de seres humanos atormentados por culpa sobre funciones naturales, mujeres reducidas a objetos cuya sexualidad debía ser controlada por hombres, diversidades sexuales perseguidas y exterminadas, el placer mismo convertido en enemigo del espíritu. Y esto llevaba inevitablemente al séptimo error, quizá el más visible en la época de Spinoza. La alianza entre poder religioso y poder político que convertía la disidencia teológica en traición política. Spinoza vivía en las Provincias Unidas de los Países Bajos, la sociedad más tolerante de su época, y aún así enfrentaba peligro constante. Su tratado teológico-político se publicó anónimamente y fue inmediatamente prohibido, pero todos sabían quién era el autor. Los predicadores calvinistas tronaban desde los púlpitos contra él. El gobierno consideraba su obra peligrosa para el orden público. Incluso sus amigos le aconsejaban más cautela. ¿Por qué tanto miedo a un filósofo solitario que no buscaba seguidores, que rechazaba la cátedra, que vivía de forma austera y no amenazaba a nadie con violencia? Porque las ideas eran más peligrosas que las armas. Un ejército puede ser derrotado. Una rebelión puede ser reprimida, pero una idea que cuestiona los fundamentos mismos del orden establecido, esa idea no puede ser destruida con espadas. Spinoza representaba la posibilidad de una humanidad que no necesitaba instituciones religiosas para conectar con lo divino, que no necesitaba gobiernos teocráticos para vivir moralmente, que podía organizarse según principios racionales, en lugar de doctrinas reveladas. Su filosofía política, desarrollada tanto en el Tratado Teológico Político como en su incompleto Tratado Político, argumentaba por la separación radical entre religión y Estado, no por hostilidad a la religión, sino precisamente para proteger la genuina libertad religiosa. Cuando el Estado impone doctrina religiosa, la religión se corrompe volviéndose herramienta de poder. Y el Estado se corrompe volviéndose tiranía teocrática. La única solución era libertad de pensamiento y expresión, permitir que todas las ideas compitieran en el mercado abierto de la razón, confiar en que la verdad eventualmente prevalecería sobre el error si se permitía el debate genuino. Esta era una propuesta radical para su época y sigue siendo radical en muchas partes del mundo contemporáneo. Spinoza argumentaba que el Estado debía garantizar libertad de pensamiento no solo porque era moralmente correcto, sino porque era prácticamente necesario. Los gobiernos que intentan controlar las creencias de las personas se vuelven tiránicos e inestables, porque las creencias
no pueden ser realmente controladas, solo forzadas a la clandestinidad, donde se vuelven más extremas y peligrosas. Las guerras religiosas que habían devastado Europa eran consecuencia directa de intentar imponer uniformidad doctrinal en poblaciones que inevitablemente disentían. Pero la libertad de pensamiento que Spinoza defendía no era licencia para el caos moral. Al contrario, argumentaba que una sociedad genuinamente racional, donde las personas fueran libres de pensar y expresarse, tendería naturalmente hacia mayor armonía que una sociedad basada en obediencia a autoridad externa. Porque cuando comprendemos verdaderamente nuestra naturaleza y la naturaleza de la realidad, cuando actuamos desde conocimiento en lugar de desde superstición o miedo, naturalmente buscamos lo que genuinamente nos beneficia, y lo que genuinamente nos beneficia incluye la cooperación con otros, porque somos seres sociales cuyo florecimiento depende de la comunidad. Esta era la alternativa de Spinoza a la moralidad basada en mandamientos divinos, una ética basada en la comprensión de nuestra naturaleza esencial y las consecuencias naturales de nuestras acciones. No necesitamos que Dios nos diga que no matar es bueno. La razón misma nos muestra que una sociedad donde el asesinato es común es una sociedad donde nadie puede prosperar, donde el miedo es omnipresente, donde la vida se vuelve brutal y corta. La moral no necesita fundamentación sobrenatural, necesita fundamentación racional en la naturaleza de lo que somos y lo que necesitamos para florecer. Pero ¿acaso esta confianza en la razón no era ingenua? ¿No había visto Spinoza suficiente irracionalidad humana como para saber que la mayoría de las personas no son filósofos, que la multitud se guía por pasiones más que por razón, que la superstición es más poderosa que la lógica en el corazón humano? Spinoza no era ingenuo. Reconocía que la mayoría de las personas vivirían guiadas principalmente por sus pasiones, y que la razón sería siempre la excepción más que la regla. Pero esto no lo llevaba al desprecio elitista, sino a una compasión profunda basada en comprensión. Si las personas actúan irracionalmente, es porque están dominadas por pasiones que no comprenden, por ideas inadecuadas sobre la realidad, por miedos y deseos que las controlan. No son moralmente culpables de su ignorancia, de la misma manera que un enfermo no es moralmente culpable de su enfermedad. La respuesta apropiada no es castigo sino educación, no condenación sino el intento de conducir hacia mayor comprensión. Y aquí Spinoza se revelaba como genuinamente religioso en el mejor sentido. Creía en la posibilidad de transformación humana mediante el conocimiento, en que las personas podían liberarse de la esclavitud a sus pasiones, en que había un camino hacia lo que él llamaba el amor intelectual de Dios. Este amor intelectual de Dios, el concepto culminante de la ética de Spinoza, no era sentimentalismo vago, sino algo preciso y profundo. Era la alegría que surge de comprender nuestra unidad con la sustancia infinita, el deleite contemplativo de ver cómo todo se sigue necesariamente de la naturaleza divina, la serenidad que viene de aceptar que lo que es no podría ser de otra manera. Era experimentar la realidad subspecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad, ver cada cosa no como accidente aislado, sino como expresión necesaria del todo infinito. Este estado no era misticismo antiintelectual, sino el resultado de trabajo intelectual riguroso. Se alcanzaba mediante el desarrollo sistemático de ideas adecuadas, mediante la geometrización de la comprensión, mediante el esfuerzo sostenido de comprender las causas de todo. Y sin embargo,
El resultado final trascendía lo meramente intelectual, era transformación del ser completo, era lo que las tradiciones religiosas llamaban iluminación o salvación, pero alcanzado mediante la razón en lugar de mediante la fe ciega. ¿No será que Spinoza rescataba así lo mejor de la religión de las garras de las instituciones religiosas? Su filosofía ofrecía todo lo que la religión promete: conexión con lo divino, transformación personal, serenidad ante la muerte, sentido de pertenencia al todo, pero sin requerir superstición, sin exigir obediencia ciega, sin crear jerarquías de poder, sin dividir a la humanidad en salvados y condenados. Era religión para adultos, para mentes que no necesitaban cuentos de hadas sobre un Dios antropomórfico que se enoja y castiga como un padre caprichoso. Y quizá ese era el pecado imperdonable de Spinoza a ojos de las instituciones. No que negara lo sagrado, sino que lo democratizara, que lo hiciera accesible a cualquiera con voluntad de pensar rigurosamente, que eliminara la necesidad de intermediarios y el miedo como mecanismo de control. Una religión sin instituciones religiosas, una conexión con lo divino sin sacerdotes, una moral sin mandamientos sobrenaturales, una comunidad basada en comprensión compartida en lugar de en doctrina impuesta. Estas eran posibilidades que amenazaban todo el orden establecido. Los 7 errores teológicos que Spinoza había identificado no eran simplemente errores intelectuales, sino los pilares sobre los cuales se había construido un sistema masivo de poder que abarcaba continentes, que controlaba gobiernos, que determinaba quién vivía y quién moría, quién era aceptado y quién exiliado. Señalar estos errores no era ejercicio académico, sino acto de resistencia, y Spinoza lo sabía. Cada palabra que escribía lo ponía en mayor peligro. Cada argumento que desarrollaba lo alejaba más de cualquier posibilidad de reconciliación con las instituciones dominantes. Y sin embargo, seguía escribiendo, seguía pensando, seguía puliendo tanto lentes como conceptos con la misma dedicación meticulosa. Había algo hermoso en esa persistencia, algo que hablaba de una fe más profunda que cualquier ortodoxia, y fe en que la verdad importa, en que el pensamiento riguroso puede iluminar la realidad, en que futuras generaciones podrían beneficiarse de su trabajo incluso si su propia generación lo rechazaba. Era una forma de inmortalidad no basada en la promesa de paraíso celestial, sino en la continuidad del pensamiento humano a través del tiempo. En este punto de nuestra narración, mientras contemplas estas ideas densas y desafiantes, quizás sientas la tentación de rechazarlas como demasiado abstractas, demasiado alejadas de las preocupaciones cotidianas de la vida religiosa real. Pero considera esto: cada vez que alguien cuestiona la autoridad de una institución religiosa, cada vez que alguien insiste en interpretar los textos sagrados por sí mismo, cada vez que alguien rechaza la culpa impuesta sobre su sexualidad o su cuerpo, cada vez que alguien busca espiritualidad fuera de las estructuras establecidas, está actuando según principios que Spinoza articuló cuando hacerlo era mortalmente peligroso. La modernidad secular que muchos damos por sentada, con su separación de Iglesia y Estado, su libertad de conciencia, su rechazo al castigo eterno como herramienta de control, debe más a este judío holandés expulsado de lo que la mayoría reconoce. Y si estas ideas te provocan, si te hacen cuestionar certezas que has sostenido, si te inquietan en formas que no puedes articular completamente, entonces estás experimentando algo de lo que los contemporáneos de Spinoza experimentaron, ese vértigo que viene de ver los cimientos de creencias fundamentales siendo cuestionados. Ese vértigo no es señal de que debes rechazar las ideas, sino invitación a examinarlas más profundamente, a pensar por ti mismo en lugar de aceptar lo que te han enseñado.
a atreverte a usar tu propia razón como Kant diría un siglo después, inspirado precisamente por el legado de Spinoza. Y mientras termina esta segunda parte de la narración, mientras las ideas se asientan y las preguntas proliferan, quizá quieras pausar, respirar, escribir en los comentarios no solo desde dónde nos acompañas en este momento, sino también qué te provocan estas reflexiones, qué resistencias sientes, qué preguntas emergen. Y si conoces a alguien que lucha con estas cuestiones, alguien que busca alternativas a las formas tradicionales de Religios parte 2, continuación. Y mientras termina esta segunda parte de la narración, mientras las ideas se asientan y las preguntas proliferan, quizá quieras pausar, respirar, escribir en los comentarios, no solo desde dónde nos acompañas en este momento, sino también qué te provocan estas reflexiones, qué resistencias sientes, qué preguntas emergen. Y si conoces a alguien que lucha con estas cuestiones, alguien que busca alternativas a las formas tradicionales de religiosidad sin abandonar la búsqueda de lo sagrado, comparte esta conversación con esa persona, porque las ideas más importantes no son aquellas que nos confirman en lo que ya creemos, sino aquellas que nos desafían a pensar de nuevo, a ver con ojos frescos lo que la familiaridad había vuelto invisible. La tercera y última parte de esta exploración llevará el conflicto entre fe y razón hacia su clímax filosófico. Mostrará cómo la visión de Spinoza no solo criticaba lo existente, sino que ofrecía una alternativa radical, una forma completamente diferente de entender lo divino, lo humano y la relación entre ambos. Revelará cómo los 7 errores teológicos no son solo historia del pasado, sino fuerzas vivas en nuestro presente, cómo siguen operando en formas nuevas, pero igualmente perniciosas, y por qué la verdad que Spinoza defendió con su vida sigue siendo peligrosa, sigue siendo necesaria, sigue llamando a quienes tienen el coraje de pensar sin las muletas de la autoridad externa. Parte 3. Hay algo profundamente irónico en el hecho de que Baruch Spinoza muriera a los 44 años de una enfermedad pulmonar probablemente causada por el polvo de vidrio que inhaló durante años puliendo lentes, porque esas mismas lentes, esos instrumentos que permitían ver más claramente el mundo físico, eran metáfora perfecta de lo que su filosofía ofrecía. Una forma de ver más claramente la realidad espiritual, de pulir las distorsiones que siglos de dogma habían introducido en nuestra comprensión de lo divino. Y sin embargo, cuando murió en febrero de 1677 en La Haya, solo un puñado de amigos asistió a su funeral. Las autoridades religiosas celebraron en silencio la eliminación de un hereje peligroso, y sus libros fueron prohibidos con tal ferocidad que la palabra spinozismo se convirtió en sinónimo de ateísmo, blasfemia, inmoralidad. ¿No será que la furia del ataque es proporcional al miedo que las ideas provocan? ¿No será que las verdades más peligrosas son aquellas que las instituciones deben trabajar más arduamente para suprimir? Pero las ideas tienen vida propia. Y la filosofía de Spinoza, suprimida durante su vida y declarada herética después de su muerte, se filtró gradualmente en el torrente sanguíneo del pensamiento occidental, de formas que ni sus enemigos ni sus defensores iniciales pudieron prever. Los románticos alemanes lo redescubrieron y lo celebraron. Los ilustrados franceses lo leyeron clandestinamente. Los pensadores judíos que buscaban reconciliar tradición y modernidad encontraron en él un precursor doloroso pero necesario. Y lentamente, muy lentamente, las ideas que le habían costado todo comenzaron a parecer no tan escandalosas, comenzaron a filtrarse en el sentido común de la modernidad, hasta el punto en que hoy muchas personas que nunca han leído a Spinoza viven según principios que él articuló cuando hacerlo era suicidio social.
La separación entre Iglesia y Estado, que consideramos fundamental en las democracias modernas, la idea de que la religión es asunto privado no sujeto a control gubernamental, la convicción de que la razón debe guiar la interpretación de textos sagrados, el rechazo al infierno eterno como doctrina moralmente aceptable, la insistencia en que la diversidad de creencias debe ser tolerada, todas estas exposiciones, que ahora parecen obvias a muchos, eran herejías radicales en tiempos de Spinoza, y él fue uno de los primeros en articularlas con tal claridad y rigor que se volvieron irrefutables excepto mediante la supresión violenta. ¿Qué significa que las herejías de ayer sean las ortodoxias de hoy? ¿No revela eso que la verdad tiene poder propio, que puede ser enterrada pero no destruida, que eventualmente emerge incluso cuando quienes la proclamaron fueron silenciados? El clímax filosófico de la visión espinociana no estaba en sus críticas a las instituciones religiosas, por devastadoras que fueran, sino en la alternativa radical que ofrecía. Una espiritualidad sin superstición, una moral sin mandamientos divinos externos, una conexión con lo trascendente basada enteramente en la comprensión racional de la realidad. Esta era la verdadera amenaza, porque mostraba que se podía tener todo lo valioso de la religión sin nada de lo que la hacía herramienta de control. Se podía experimentar reverencia sin jerarquías eclesiásticas. Se podía vivir éticamente sin miedo al castigo eterno. Se podía sentir unidad con lo divino sin creer en un Dios antropomórfico que juzgaba y castigaba. La ética de Spinoza, ese monumento de pensamiento sistemático que trabajó durante años y que solo fue publicada póstumamente porque sabía que publicarla en vida sería firmar su sentencia de muerte, desarrollaba esta visión alternativa con precisión geométrica. Comenzaba con definiciones y axiomas simples, casi obvios, y mediante cadenas de razonamiento riguroso llegaba a conclusiones que transformaban completamente nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Mostraba cómo las emociones que parecían irracionales y caóticas, en realidad seguían leyes tan precisas como las que gobiernan el movimiento de los planetas, como el sufrimiento que parecía arbitrario en realidad era consecuencia necesaria de ideas inadecuadas sobre la realidad, como la libertad, que parecía imposible en un universo determinista, era alcanzable mediante la comprensión de ese mismo determinismo. El concepto de conatus que Spinoza desarrollaba era fundamental para su ética. Cada cosa se esfuerza por perseverar en su ser. Este es el impulso básico de toda existencia. Los seres humanos no son excepción, y todo lo que llamamos bueno o malo es en última instancia relativo a este esfuerzo fundamental por persistir, por expandirse, por actualizar nuestras capacidades. Lo bueno es lo que aumenta nuestra potencia de actuar. Lo malo es lo que la disminuye. La alegría es el paso de una perfección menor a una mayor. La tristeza es el paso inverso, y la mayor alegría posible es la que viene de comprender nuestra naturaleza como parte de la sustancia infinita, porque esa comprensión nos libera de la ilusión de separación que es fuente de tanto sufrimiento. ¿No será que la mayoría del sufrimiento humano proviene precisamente de esa ilusión de separación, de creer que somos egos aislados en lucha contra un universo hostil, cuando en realidad somos expresiones del todo infinito, ondas en el océano de la sustancia divina? Spinoza no negaba el sufrimiento real causado por circunstancias externas, por enfermedad, por pérdida, por violencia, pero señalaba que gran parte del sufrimiento es autoinfligido, es el resultado de desear que la realidad sea diferente de lo que es, de resistir lo necesario, de aferrarse a lo transitorio como si fuera permanente. El camino hacia la serenidad
no es cambiar lo que no podemos cambiar, sino cambiar nuestra relación con ello mediante la comprensión. Esta sabiduría no era resignación pasiva, sino aceptación activa, y la distinción es crucial. La resignación dice, no puedo hacer nada, me rindo. La aceptación dice, veo claramente lo que es, distingo lo que puedo influir de lo que no puedo, y actúo con toda mi potencia en el dominio de lo posible, mientras acepto sin resistencia lo que está más allá de mi control. Esta es la serenidad del sabio espinociano, no la paz del que ha dejado de luchar, sino la alegría del que lucha efectivamente, porque comprende contra qué vale la pena luchar y qué debe ser aceptado. Y aquí llegamos al corazón de por qué la visión de Spinoza era y sigue siendo tan peligrosa para las instituciones religiosas. Porque ofrece serenidad sin necesitar salvación externa, porque proporciona sentido sin requerir revelación especial, porque otorga dignidad sin depender de gracia eclesiástica. Si las personas pueden encontrar paz mediante la comprensión, ¿para qué necesitan sacerdotes que administren sacramentos? Si pueden vivir éticamente guiados por la razón, ¿para qué necesitan mandamientos divinos? Si pueden experimentar unidad con lo divino mediante la contemplación filosófica, ¿para qué necesitan rituales mediados por instituciones? Los 7 errores teológicos que Spinoza había identificado se revelaban entonces no como desviaciones accidentales de un mensaje original puro, sino como construcción deliberada y sistemática de un aparato de control que había convertido la búsqueda humana de lo trascendente en herramienta de dominación humana sobre humanos. La divinización institucional, la creación de castas sacerdotales, la doctrina del pecado original, la salvación exclusiva, la literalización de escrituras, el control de la sexualidad, la alianza con el poder político, cada uno de estos errores servía al mismo propósito: crear dependencia, generar miedo, establecer jerarquías de acceso a lo sagrado, convertir lo que debería liberar en lo que esclaviza. Y sin embargo, la crítica de Spinoza no era nihilista, no dejaba un vacío donde antes había certeza religiosa. Al contrario, ofrecía una plenitud diferente, más austera quizá, más exigente intelectualmente sin duda, pero también más liberadora, más honesta, más capaz de sobrevivir al contacto con la realidad sin requerir fe ciega en lo imposible. Su Dios no era el tirano caprichoso que premiaba y castigaba según criterios misteriosos. Era la necesidad misma, la estructura racional del universo, la sustancia infinita de la cual todo es expresión. No se le podía rezar en el sentido tradicional, pero se le podía conocer mediante el estudio riguroso de la naturaleza. No ofrecía milagros que violaran sus propias leyes, pero la existencia misma de esas leyes, su elegancia matemática, su comprensibilidad por mentes humanas, era el verdadero milagro. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad que Spinoza proclamaba? Quizá porque esa verdad requiere madurez, requiere abandonar el consuelo infantil de un Padre cósmico que nos protegerá si somos obedientes. Requiere aceptar que estamos solos, en el sentido de que ningún Salvador externo vendrá a rescatarnos de las consecuencias de nuestras acciones, pero al mismo tiempo nunca estamos solos, porque somos parte integral de la totalidad infinita. Requiere renunciar a la fantasía de inmortalidad personal mientras nos abre a una inmortalidad más profunda. Nuestra esencia eterna como modos de la sustancia infinita, nuestra participación en el amor intelectual de Dios que es eterno porque Dios es eterno. La muerte, para Spinoza, no era el evento catastrófico que la teología cristiana había construido como amenaza de control. El cuerpo se disolvía, retornando a los elementos de los cuales estaba compuesto. Pero la mente, en tanto comprendía verdades eternas, participaba de la eternidad de esas verdades.
No había infierno, porque el castigo eterno era contradicción lógica con un Dios perfectamente bueno. No había juicio final porque no había juez externo, solo las consecuencias naturales de cómo habíamos vivido. El sabio que moría habiendo alcanzado la comprensión de su unidad con lo divino, moría en paz, no porque esperara recompensa celestial, sino porque había experimentado ya en vida la beatitud que es el verdadero cielo. Ver la realidad subespecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad. Esta visión de la muerte sin terror era quizá el regalo más grande de Spinoza a la humanidad, porque liberaba de la herramienta final de control que las instituciones religiosas habían empleado durante siglos. Si no hay infierno, ¿qué temer? Si la muerte no es entrada a juicio terrible, sino simple transformación de estados, entonces las amenazas de condenación eterna pierden su poder. Y sin ese poder, las instituciones pierden su capacidad de controlar mediante el terror más primordial, el miedo a sufrir eternamente. ¿No será que las instituciones religiosas han necesitado siempre el infierno, no porque exista, sino porque sin él pierden su producto más valioso, la salvación de un destino terrible? Pero si los 7 errores teológicos que Spinoza identificó son tan claramente errores, si causan tanto sufrimiento evitable, si sirven tan obviamente a intereses de poder más que a búsqueda genuina de verdad, ¿por qué persisten? ¿Por qué en pleno siglo XXI, casi 4 siglos después de Spinoza, seguimos viendo estos mismos patrones reproducirse en instituciones religiosas nuevas y antiguas? La respuesta es inquietante. ¿Por qué funcionan? Porque el control mediante el miedo es efectivo. Porque la mayoría de las personas prefieren la certeza confortable de la ortodoxia al vértigo de pensar por sí mismas. Porque las instituciones que acumulan poder y riqueza mediante estos errores no tienen incentivo para corregirlos. Y más profundamente, porque hay algo en la condición humana que resiste la madurez que Spinoza pedía. Es más fácil creer en un Dios que nos salvará que aceptar la responsabilidad de salvarnos mediante comprensión. Es más reconfortante imaginar que alguien con poder absoluto está al mando que aceptar que el universo no tiene propósito externo a sí mismo, que el significado es lo que creamos. Es menos aterrador obedecer mandamientos claros que navegar la ambigüedad moral mediante la razón. Es más simple aceptar la interpretación autoritaria de los textos sagrados que hacer el trabajo difícil de pensar críticamente sobre ellos. Es menos solitario pertenecer a una comunidad de creyentes unidos por doctrina que caminar el sendero filosófico que puede llevarte al exilio de toda comunidad establecida. Spinoza había vivido ese exilio, había pagado el precio completo de su honestidad intelectual. Expulsado de la sinagoga, rechazado por los cristianos, viviendo modestamente de trabajo manual cuando podría haber tenido cátedra universitaria si hubiera estado dispuesto a comprometer sus ideas, muriendo joven de enfermedad relacionada con su trabajo, solo, sin familia, sin comunidad religiosa que lo reclamara. Y sin embargo, en sus últimas proposiciones de la ética, escribía sobre la beatitud, sobre la alegría suprema del sabio que comprende su unidad con Dios. No era hipocresía ni ironía, era testimonio viviente de que la serenidad que su filosofía prometía era real, alcanzable incluso en circunstancias adversas, quizá especialmente en circunstancias adversas porque la adversidad externa no puede tocar la comprensión interna. El legado de Spinoza no es una doctrina nueva que reemplaza las antiguas, sino un método, una actitud, un compromiso con seguir la razón a donde sea que conduzca, sin importar cuán incómodo sea el destino. Es la invitación a pensar por uno mismo, a cuestionar toda autoridad que no pueda justificarse racionalmente, a buscar la verdad incluso cuando la verdad destruye certezas reconfortantes.
Es la demostración viviente de que se puede vivir éticamente, espiritualmente, significativamente, sin las muletas de la superstición religiosa, sin las amenazas del infierno, sin las promesas del cielo, basándose únicamente en la comprensión clara de lo que somos y lo que es. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que ese dogma nunca tuvo fundamento en la realidad, sino solo en el consenso forzado, en la repetición acrítica, en el miedo a cuestionar. Y cuando ese miedo se disipa, cuando la razón se aplica con honestidad, el dogma no puede sostenerse. Los 7 errores teológicos que Spinoza identificó se están derrumbando gradualmente, algunos más rápido que otros. La divinización institucional es cuestionada por cristianos que buscan formas de seguir a Jesús sin instituciones eclesiásticas. La necesidad de intermediarios sacerdotales es rechazada por movimientos que enfatizan la relación personal directa con lo divino. La doctrina del pecado original es abandonada por teólogos que la encuentran moralmente repugnante e inconsistente con un Dios amoroso. La salvación exclusiva pierde credibilidad en un mundo globalizado donde la diversidad religiosa es inevitable y el rechazo a millones de budistas, hindúes, musulmanes, ateos como condenados parece más tribal que divino. La literalización de las Escrituras es desafiada por la crítica bíblica que muestra la construcción histórica de los textos. El control sexual es resistido por generaciones que rechazan la culpa institucional sobre sus cuerpos y deseos. Y la alianza entre religión y política es cuestionada incluso por creyentes que ven cómo la corrompe a ambas. Cada uno de estos derrumbes es una pequeña victoria para la visión que Spinoza articuló cuando hacerlo era peligroso. Y sin embargo, el trabajo está lejos de completarse. Nuevas formas de los viejos errores emergen constantemente. Instituciones religiosas se adaptan, cambian de retórica pero mantienen estructuras de control. El miedo sigue siendo herramienta más efectiva que la razón para mover masas. La superstición se disfraza de espiritualidad alternativa. El pensamiento crítico sigue siendo la excepción en lugar de la regla. Por eso la historia de Spinoza y los 7 errores teológicos no es solo historia del pasado, sino llamado urgente al presente. Cada generación debe redescubrir por sí misma el valor del pensamiento independiente, debe luchar de nuevo contra las fuerzas que buscan controlar mediante el miedo, debe atreverse a cuestionar incluso las certezas más sagradas si no pueden sostenerse ante el escrutinio racional. La verdad no se hereda pasivamente, debe ser conquistada activamente por cada mente que la busca. Y aquí, en el cierre de esta narración extensa, mientras las ideas se han desplegado en toda su complejidad provocadora, llega el momento de la pregunta más personal. ¿Tú qué harás con esto? No es pregunta retórica, es invitación genuina a la elección. Puedes cerrar esta reflexión y continuar con las certezas que traías. Puedes rechazar todo como especulación peligrosa. Puedes aferrarte a las instituciones y dogmas que te ofrecen seguridad. O puedes tomar el camino más difícil que Spinoza caminó, el sendero de la duda honesta, de la pregunta rigurosa, de la búsqueda de verdad, sin garantías de que la verdad será reconfortante. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran, cuando el edificio monumental de creencias heredadas empieza a mostrar grietas y en lugar de repararlas apresuradamente con más dogma, tenemos el coraje de dejar que la luz entre por esas grietas? ¿No será que las instituciones religiosas temen más a las dudas que a las herejías, precisamente porque el hereje al menos acepta que hay verdades absolutas en disputa, mientras que el que duda cuestiona la posibilidad misma de verdades absolutas accesibles mediante revelación? Spinoza no pedía fe ciega en su sistema filosófico. Al contrario,
Pedía que cada persona examinara sus argumentos críticamente, que aceptara solo lo que podía comprender claramente. Su verdad no era la verdad de la revelación que debe ser aceptada por autoridad, era la verdad de la demostración racional que cualquier mente podía verificar por sí misma. Y quizá esa es la diferencia fundamental entre la tradición que Spinoza inauguraba y la tradición que criticaba. Una pide que creas, la otra te invita a pensar. En algún lugar del mundo en este momento, mientras estas palabras llegan a ti, hay alguien más haciendo exactamente lo que Spinoza hizo, cuestionando lo que le han enseñado, buscando comprensión más allá de los límites de la ortodoxia, pagando el precio social de la honestidad intelectual. Hay alguien siendo excomulgado por su sinagoga, expulsado por su mezquita, rechazado por su iglesia, abandonado por su familia, por atreverse a pensar de forma independiente. Y hay muchos más que sufren en silencio, que tienen las preguntas, pero temen las consecuencias de expresarlas, que viven en el exilio interior que es quizá más doloroso que el exilio físico que Spinoza experimentó. Si eres una de esas personas, si estas ideas resuenan con preguntas que has tenido miedo de formular, si sientes alivio al ver cuestionado lo que te han enseñado a no cuestionar, entonces sabes que no estás solo. A través de los siglos hay una comunidad invisible de buscadores de verdad que han preferido la incertidumbre honesta a la certeza falsa, que han elegido el exilio sobre la complicidad con el error, que han confiado en que la verdad eventualmente prevalecerá, incluso si no viven para verlo. Y si eres una de esas personas que se aferra a la fe tradicional, que encuentra en la ortodoxia religiosa sustento genuino, que experimenta las instituciones religiosas como fuente de comunidad y sentido, más que como instrumento de control, entonces, estas reflexiones no son ataque personal contra ti, sino invitación a examinar más profundamente los fundamentos de lo que crees. Es posible que tu fe sobreviva al escrutinio, que se fortalezca al confrontar las dudas más profundas, o es posible que descubras que lo que valorabas no eran las doctrinas sino la comunidad, no las creencias sino las prácticas, no la teología sino la experiencia. El punto no es destruir la fe, sino purificarla de lo que Spinoza llamaba superstición. El miedo disfrazado de piedad, la obediencia ciega disfrazada de devoción, el control institucional disfrazado de voluntad divina, la religión genuina, la espiritualidad auténtica, puede sobrevivir y prosperar sin los 7 errores teológicos que Spinoza identificó. De hecho, solo puede prosperar genuinamente cuando se libera de ellos. La verdad que Spinoza defendió con su vida, que fue enterrada por siglos de prohibición, que emergió gradualmente como las semillas que germinan incluso bajo tierra, esa verdad no puede ser enterrada para siempre, puede ser suprimida temporalmente, puede ser distorsionada, puede ser atacada, pero tiene cualidad de inevitable que proviene de su consonancia con la realidad. No es verdad porque Spinoza la dijera. Spinoza la dijo porque era verdad, porque correspondía a la estructura de lo real, porque podía ser verificada por cualquier mente dispuesta a seguir el razonamiento hasta sus conclusiones. Y esa es quizá la lección final de esta narración extensa, que la verdad es más fuerte que las instituciones que la combaten, que el pensamiento riguroso eventualmente prevalece sobre el dogma impuesto, que la razón humana, con todas sus limitaciones, es herramienta más confiable para navegar la realidad que la revelación supuestamente divina, mediada por instituciones demasiado humanas. No porque la razón sea infalible, sino porque es autocorrectiva, porque admite sus errores y los corrige, porque no reclama autoridad absoluta, sino solo la mejor comprensión disponible hasta ahora. Los 7 errores teológicos que transformaron a Jesús en institución,
que convirtieron un mensaje de liberación en herramienta de opresión, que traicionaron todo lo que el maestro original enseñó. Estos errores siguen operando en nuestro mundo. Nuevas instituciones los replican, nuevas ortodoxias los perpetúan, nuevas generaciones los aprenden y los internalizan. Pero también hay resistencia, hay cuestionamiento, hay una marea lenta pero inexorable hacia mayor honestidad intelectual, hacia mayor libertad de conciencia, hacia mayor madurez espiritual que no necesita las muletas del dogma. En este punto final, mientras las palabras llegan a su conclusión necesaria, te invito a hacer dos cosas. Primera, escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás leyendo esto. ¿Qué hora es en tu zona horaria en este momento preciso? Hay algo hermoso en visualizar la comunidad global de mentes que se encuentran alrededor de estas ideas atemporales, que trascienden las fronteras que las instituciones religiosas han trazado entre los pueblos. Segunda, si conoces a alguien que está luchando con estas preguntas, alguien que busca pero no encuentra en las respuestas tradicionales, comparte esta reflexión con esa persona, no como doctrina nueva a creer, sino como invitación a pensar, a cuestionar, a buscar la verdad con honestidad radical. Y que esa persona, y tú, y todos los que se atreven a pensar de forma independiente, reciban la bendición que Spinoza recibió. No la bendición de las instituciones que lo rechazaron, sino la bendición que viene de la comprensión misma, la serenidad que emerge de ver claramente, la alegría que es el paso de menor a mayor perfección cuando las ideas inadecuadas son reemplazadas por comprensión genuina. Que encuentren como Spinoza encontró que el amor intelectual de Dios es recompensa suficiente por todos los sacrificios que el camino de la verdad requiere, porque al final, después de todo el análisis, después de todas las críticas, después de desmantelar los errores teológicos que han causado tanto sufrimiento, queda algo irreducible: el asombro de que existamos, de que podamos pensar, de que el universo sea comprensible, de que la conciencia haya emergido y pueda contemplar su propio origen. Ese asombro no requiere sobrenaturalismo para ser profundamente espiritual. Es, quizá, la forma más pura de espiritualidad, reverencia ante la realidad misma, sin necesidad de añadir capas de fantasía o control institucional. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Los 7 errores teológicos están siendo desenmascarados lentamente, generación tras generación. Las instituciones que se construyeron sobre esos errores luchan por mantener relevancia en un mundo que cada vez más ve a través de sus manipulaciones. Y el legado de Spinoza, ese judío holandés que murió solo y rechazado, pero que nunca traicionó su compromiso con la verdad, ese legado sigue creciendo, sigue inspirando, sigue llamando a nuevas generaciones a tener el coraje de pensar por sí mismas. ¿No será que el verdadero Cristo no es la institución que lleva su nombre, sino el espíritu de búsqueda honesta, de compasión genuina, de rechazo a toda forma de dominación que el Maestro original encarnó? ¿No será que traicionamos menos a Jesús, cuestionando las doctrinas construidas en su nombre, que aceptándolas sin examinar? ¿No será que la fidelidad más profunda a cualquier gran maestro espiritual es pensar por nosotros mismos en lugar de repetir lo que nos han dicho que pensemos? Estas preguntas finales quedan contigo, lector, donde quiera que estés, a cualquier hora que sea en tu rincón del mundo. No tienen respuestas fáciles y quizá ese es el punto. La verdad que importa no es la que puede ser resumida en catecismo, sino la que cada mente debe conquistar por sí misma mediante el trabajo difícil, solitario, a veces doloroso, del pensamiento riguroso. Spinoza te invita a ese trabajo, no como autoridad que debes obedecer, sino como compañero en el camino que compartió lo que descubrió esperando que te sea útil en tu propia búsqueda.
Y así termina esta exploración de los 7 errores teológicos que cambiaron a Jesús por una institución, de cómo Spinoza los identificó cuando hacerlo era peligroso, de por qué siguen siendo relevantes siglos después, de qué alternativa ofrecía y sigue ofreciendo. Las palabras han cumplido su función si te han provocado a pensar, si han plantado preguntas que crecerán en tu mente, si han perturbado certezas que necesitaban ser perturbadas. Y si no, si las rechazas completamente, al menos has ejercitado tu capacidad crítica al formular tu rechazo, y eso también es valioso. La última palabra, entonces, no es conclusión, sino apertura. Hacia dónde vas desde aquí depende enteramente de ti. El camino spinociano está disponible para quien quiera caminarlo, pero es camino exigente que no promete recompensas fáciles. Promete solo lo que Spinoza encontró: la serenidad que viene de la comprensión, la alegría que es el amor intelectual de Dios, la libertad que emerge de aceptar la necesidad. Si eso te parece suficiente, si eso te parece en realidad más que suficiente, entonces quizá eres, sin saberlo, spinocista en espíritu, si no en nombre, y formas parte de esa comunidad invisible que a través de los siglos ha preferido la verdad difícil a la mentira reconfortante. Que la bendición que deseas para otros retorne multiplicada a tu familia y a todos los que amas. Que encuentres lo que Spinoza encontró. No las respuestas que quietan la mente, sino las preguntas que la despiertan. No la certeza que adormece, sino la duda que ilumina. No la obediencia que esclaviza, sino la comprensión que libera. Y que cuando finalmente llegue tu hora de disolverse en los elementos del universo del cual emergiste, puedas hacerlo con la serenidad del sabio que sabe que nunca estuvo separado de la totalidad infinita, que cada momento de conciencia fue participación en lo eterno, que la muerte no es fin sino transformación dentro de la sustancia, que no puede ser creada ni destruida, sino que simplemente es. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Recuerda eso cuando las fuerzas de la ortodoxia parezcan abrumadoras, cuando el peso de la tradición amenace con aplastar el pensamiento independiente, cuando el miedo susurre que es más seguro conformarse que cuestionar. La verdad emerge, siempre emerge, porque es más fuerte que las mentiras que la cubren, más persistente que los poderes que la reprimen, más necesaria que las instituciones que la niegan. Spinoza lo sabía, por eso escribió incluso cuando escribir lo condenaba, y ahora tú lo sabes también.